El Consejo de Ministros ha decidido hoy decretar luto nacional durante los próximos 10 días. Han tenido que pasar 3 meses desde el inicio de la pandemia y contabilizar casi 30.000 muertos para que tomara esta decisión. Las banderas nacionales ondearán a media asta en los edificios oficiales y en los buques de la Armada. Esta decisión se produce en un momento especialmente delicado para el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, destituía ayer de manera fulminante al jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil. Resulta que no le gustaba el modo en que había informado a una jueza acerca de las maniobras del Gobierno, que no suspendió la manifestación feminista del 8 de marzo, a pesar de que tenían datos ya acerca de la peligrosidad de la pandemia. Ante tal determinación, resulta que hoy mismo presentaba su dimisión el director adjunto operativo, el número 2 de la Guardia Civil, el mando más importante por debajo del jefe del Estado Mayor del Cuerpo, el conocido general Santiago. Resulta que en la Guardia Civil, por lo visto, no están muy contentos con el modo en que el Gobierno estaba tratando de manipularles, cuando ellos estrictamente estaban haciendo su trabajo y además por orden judicial. Y tenían instrucciones estrictas de informar solamente a la jueza que estaba instruyendo esas diligencias. La verdad es que hoy era muy esperada la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Allí ha negado que la destitución tenga nada que ver con todo este asunto, se ha limitado a decir que es toda una pequeña remodelación de equipos en un funcionamiento absolutamente normal y ha tratado de extender una cortina de humo. Ha lanzado un hueso para que los sabuesos no le olisqueen más a él. Ha dicho que se va a poner en marcha ya la famosa y esperada equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles con respecto a las policías autonómicas, un tema que estaba comprometido pero cuya tercera fase faltaba por entrar en vigor. Justamente hoy es cuando la ha anunciado. La verdad es que muy poco debe conocer Fernando Grande Marlaska a la Guardia Civil cuando piensa que con dinero, con promesas de dinero, va a conseguir enturbiar el honor que es su divisa. Son asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 24, 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con 2 diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, y también en Twitter y en Facebook. Y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, saben que cuentan para ello con el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Jorge Gómez. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros Fernando Fanego. Don Fernando, ¿cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches también a todos. Gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros de algún tipo? Si es así, en Préstamos Madrid podemos tener la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web que les leo exactamente cómo se escribe: www.prestamos-madrid.com, y conseguirán hasta 600 euros, sin sorpresas y sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. Cada vez tenemos más datos para reconstruir la historia fidedignamente. El Gobierno lo sabía, pero nos lo ocultó. Desde finales de enero había datos del coronavirus. Durante todo el mes de febrero hubo informes que prevenían de su virulencia, capacidad de contagio y letalidad. En marzo ya era evidente que había que tomar medidas. Pero el Gobierno esperó.
no quería hacer nada que pudiera deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo. Era el gran pulso entre Carmen Calvo e Irene Montero. Las dos se disputaban el protagonismo de la causa feminista. Las dos encabezaron pancartas diferentes y las dos cayeron infectadas por el coronavirus. Hasta una semana más tarde, el Gobierno no empezaba a tomar decisiones. Los expertos aseguran que de haber reaccionado antes se podrían haber salvado vidas. Ante una denuncia interpuesta, la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, acordó incoar diligencias previas para investigar si hubo prevaricación al obviar las recomendaciones sanitarias y permitir grandes concentraciones públicas. Ayer citaba a declarar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al ser el responsable político que autorizó esas concentraciones multitudinarias. Las diligencias han supuesto también investigar a los responsables de Sanidad, Fernando Simón, y al responsable de alertas sanitarias y al propio ministro Salvador Illa. Y tal como les contamos en nuestro programa de ayer, la gran sorpresa, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cesa de manera fulminante al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por pérdida de confianza. Esta destitución ha provocado que hoy mismo haya presentado su dimisión el número 2 de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, director adjunto operativo del cuerpo. La Guardia Civil, como policía judicial, había estado investigando al delegado del Gobierno y en las advertencias de Sanidad y le había pasado el informe a la jueza sin notificar estas pesquisas a sus superiores del Ministerio del Interior. Era el modo correcto de proceder, tal como establece el Real Decreto 769/1987 de 19 de junio, que en su artículo 15 determina que los funcionarios integrantes de las unidades orgánicas de la Policía Judicial deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que a través de ellas obtengan. Si la Guardia Civil actuó correctamente, de conformidad con lo que establece la ley, ¿por qué el ministro del Interior ha cesado al coronel? Desde la oposición creen que el Gobierno le castiga por no haberles informado de que estaban siendo investigados por un presunto delito y piden la comparecencia del ministro. Que no haya arbitrariedad a la hora de cesar a responsables simplemente porque estén investigando o estén poniendo en cuestión las actuaciones del Gobierno. Por lo menos parece sospechoso que justo cuando se vaya a llamar a declarar a Simón con respecto al 8M y cuando se pone en duda la información que da delegación del Gobierno sea cuando se aparta a quien está dirigiendo precisamente toda esa investigación. Tan solo se dice que se le cesa por la pérdida de confianza. ¿Cuáles son los motivos reales? Pero hay sospechas de que pudieran existir también otros motivos. Resulta que el coronel Pérez de los Cobos fue el responsable de la Operación Copérnico, el despliegue policial con motivo del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. ¿Es su destitución un regalo para contentar a los separatistas? El independentismo ha celebrado su cese. Desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha escrito en Twitter: basta ver cualquier imagen de la actual actuación policial del 1 de octubre para saber que Pérez de los Cobos no merece ser destituido, merece ser juzgado. Y desde los comunes podemitas de Cataluña, Jaume Asens asegura que destituir a Pérez de los Cobos era una exigencia de higiene democrática desde el 1 de octubre de 2017, pero es él quien debería estar a la espera de sentencia y no Trapero. Hoy, toda la expectación se centraba sobre el ministro del Interior, que comparecía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Como cortina de humo, para contentar a la Guardia Civil, ha anunciado que se pone en marcha el pago del tercer tramo para la equiparación salarial de policía y benemérita con las policías autonómicas. Y respecto a la dimisión de uno y la destitución de otro, balones fuera. Son, ha dicho, cambios normales en los equipos. Por supuesto, nadie le ha creído. La sustitución, cese del coronel Pérez de los Cobos es única y exclusivamente debida a esa política, vuelvo a decir, de política razonable, normal, de reconstitución de nuevos equipos. Como decimos, nadie le ha creído. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, él es el director de Con España Cuesta de Distrito Televisión. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Carlos, en tu opinión, ¿por qué han destituido al coronel Pérez de los Cobos?
por hacer lo que le mandaba la ley. Pues la cosa yo creo que es muy simple. En España en estos momentos la gente que más castigo soporta es la gente que cumple la ley. Lo hemos visto con el tema del separatismo, hemos visto otro tipo de linchamientos. Yo no descarto para nada que de los Cobos estuviese ya señalado, y me consta además que los partidos separatistas se la tenían guardada y jurada. Son partidos que viven del odio y del rencor, y son partidos que lo único que saben hacer es destruir y apuntar a la gente que cumple la ley, porque ellos van en contra de la ley, en contra del Estado de Derecho, en contra de la unidad de España. Ahora, el motivo por el cual en estos momentos se lo han cargado es literalmente por haber cumplido con lo que le exigía la juez Rodríguez Medel. La juez le dice: todas las investigaciones que se realicen tienen que ser secretas, cosa que yo creo que cualquier persona entenderá perfectamente con la presión política que hay. Estamos hablando de que este proceso judicial puede acarrear no solamente condenas penales, sino inhabilitación de los cargos, y eso significa literalmente que este gobierno desaparece, cosa que sería lo mejor que nos podría ocurrir. Si eso pasa, y la investigación y el informe de la Guardia Civil, que lo único que ha hecho ha sido recopilar lo que estábamos informando, lo que estábamos todos documentando, además con informes, con impresos, con documentos oficiales del Ministerio de Sanidad del Gobierno, lo que ha hecho es recopilarlo y ponerlo en un formato judicial y entregárselo a la juez. ¿Qué es lo que ocurre? Que es una bomba de relojería. Porque tú lo estabas comentando, Javier. Si tú empiezas a repasar todo lo que ha ocurrido, simplemente a nivel de hemeroteca, hay informes y advertencias, alertas de la Organización Mundial de la Salud del 23 de enero y del 30 de enero. Hay informes elaborados el 5 de marzo, hay informes elaborados el 6 de marzo. Hay prohibiciones de actos que tenían el mismo peligro, la misma peligrosidad de concentración y, por tanto, de contagio que lo que podía tener el de la Iglesia Evangélica, y me estoy refiriendo al del 8M. Uno se decidía por criterio político que había que anularlos, los otros no solamente se permitían, sino que se impulsaban desde el propio gobierno y se mandaba gente, y además se decía por parte de supuestos técnicos como Fernando Simón que no había ningún problema en acudir. Si se recopila todo lo que ha ocurrido, las 10 reuniones que se mantuvieron con la Unión Europea, una de ellas, por cierto, el señor Salvadorilla ni acudió, los informes, las alertas, los informes de riesgos laborales dentro de la policía, que el 24 de enero ya alertaban de que venía una ola de contagios tremenda, y al responsable de riesgos laborales de la policía lo fulminan un 12 de marzo, lo echan exactamente igual que lo que están haciendo ahora con Pérez de los Cobos. Es decir, si recopilas todo, es evidente que tiene que juzgarse, es evidente que hay indicios. Yo no hago como ellos, que señalan ya con el nombre de asesino y de no sé qué a todo el mundo. Yo no hago eso. O sea, el único que puede juzgar en un Estado de Derecho son los tribunales. Pero en materia indiciaria, a nivel indiciario, ¿cómo no se va a iniciar este procedimiento? Si es obvio que había un gobierno, es obvio que tenía alertas, es obvio que conocía los datos, lo hemos publicado en OK Diario. Ocultaron una serie de datos que demostraban que el mismo 8M había 1.003 contagios en Madrid, 1.003, y los estaban ocultando, y que se habían ido incrementando en los 9 días previos a ritmos del 50 o el 60%. Había un estallido brutal, lo había en la Comunidad Valenciana, también lo ocultaron. ¿Cómo no se va a juzgar? ¿Qué es lo que ocurre? Que este gobierno no acepta la división de poderes, no la acepta y no quiere aceptarla. Y al pobre Pérez de los Cobos, por hacer lo que le ha mandado la juez, iniciar la investigación e iniciarla en secreto, le han cortado el cuello. Por cierto, mi enhorabuena al cuerpo de la Guardia Civil por tener cargos como el teniente general, el DAO de la Guardia Civil, que ha dimitido, le quedaba una semana, 2 semanas para jubilarse, y ha decidido hacer un acto honroso para el cartel y para la historia que tiene la Guardia Civil, de salir y decir: mira, me quedarán tal, pero yo me meto en el follón político porque me da la gana, porque este hombre tiene que ser respaldado. Efectivamente, por si el escándalo no fuera suficientemente mayúsculo, me imagino que este asunto viene a echar más gasolina en las brasas, el hecho de que el director operativo, el general Laurentino Ceña, haya presentado la dimisión, demostrando claramente que está en contra de esta decisión. Lo que pasa es que esto ya viene de muy lejos y empieza a ser ya una costumbre excesivamente dictatorial de este gobierno. Cada persona que cumple con la ley y que tiene un cargo relevante es cesado. O sea, lo vimos con la Abogacía del Estado y con el representante Edmundo Val, el representante de la acusación, en el juicio precisamente del 1 de octubre, del golpe separatista, que también fue destituido. Lo hemos visto incluso previamente con Macarena Olona, por investigar cosas que afectaban a PNV, cosas que afectaban al Partido Socialista, fue forzada a salir de la investigación que estaba realizando en su momento. Lo hemos visto incluso con Segarra. María José Segarra, la ex ya fiscal general, no era una persona de derechas, era una persona claramente de izquierdas, a lo cual tiene todo el derecho del mundo, pero era una persona respetuosa con los fiscales de sala en el juicio por el golpe separatista del 1 de octubre. La quitaron por petición expresa de Esquerra y la quitaron fuera. Y pusieron a Dolores Delgado, una persona que venía de hacer campaña por el Partido Socialista. Es decir, les da lo mismo. Para ellos la obscenidad política, el dejar en evidencia que son aspirantes a dictadores, y si les dejamos serán dictadores de facto, les da lo mismo. Ellos quieren el control, quieren el poder y lo ejecutan. Lo que está claro es que todavía queda independencia judicial, porque a la jueza Rodríguez Medel no se la puede acusar de ser del PP. Ella fue la que instruía los casos de los másters famosos, tanto de Pablo Casado como de Cristina Cifuentes.
Mira, yo en esto hay una cosa que tengo muy clara. María José Segarra, lo hemos comentado antes, tiene su adscripción política. Eso, en un Estado de Derecho, a nadie se le puede juzgar por una situación así. Todo el mundo tiene libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de opinión. Lo único que tienes que hacer es actuar en el cargo donde estés con la independencia debida. Si Rodríguez Medel decide que tiene que investigar a Pablo Casado, pues le investiga. Si decide que tiene que investigar a Cristina Cifuentes, pues le investiga. Si decide que tiene que investigar a Marlaska o a Illa o a Fernando Simón o a Pedro Sánchez, pues tiene que tener las manos libres para investigarlo. Si Segarra, por muy de izquierdas que sea, es una persona que está dejando actuar a los fiscales de sala y están haciendo su trabajo, tenemos que reconocerlo y punto final. Y ya está. En eso se basa un Estado de Derecho. Nosotros no vamos en contra de la libertad de pensamiento y la libertad política. Son ellos. Son ellos los que van en contra. Van en contra porque te obligan a que tengas que comportarte de una manera de adscripción política en los cargos que exigen para el funcionamiento de la democracia de una determinada independencia, de una máxima independencia. Ellos están bombardeando la capa fiscal, están bombardeando la capa policial, están bombardeando la Guardia Civil, están bombardeando la Abogacía del Estado, han bombardeado al Banco de España con críticas cuando les advirtieron de qué era lo que iba a pasar. Están bombardeando todas las instituciones, porque saben que la forma de derrocar nuestro sistema constitucional es bombardear sus pilares, y sus pilares son sus instituciones. Y al coronel Pérez de los Cobos tampoco se le puede acusar de ser del PP, ocupó altos cargos, fue asesor de Zapatero, fue asesor de Rubalcaba y además tiene una hoja de servicios impecable. Siendo capitán, fue el guardia que consiguió salvar la vida de Ortega Lara porque se empeñó en mover una maquinaria hasta que encontró el zulo. Si el problema no viene ni de Pérez de los Cobos, no viene de Segarra, no viene de Edmundo Val, viene de quien quiere que se comporten como soldados. Perdón, voy a quitar la palabra, porque soldado es una profesión excesivamente digna como para utilizarla ni siquiera metafóricamente. Quiere determinadas personas que obedezcan sus órdenes de una forma totalmente disciplinada por adscripción ideológica, por adscripción sectaria y por adscripción política. Ese es el problema. Y este gobierno lleva demostrando desde hace mucho tiempo que lo único que quiere son esbirros. No quiere profesionales, no quiere independientes. Quiere gente que ejecute su plan político. Y su plan político es evidente cuál es en estos momentos. Ellos en una determinada fase negaron lo que ocurría. Nosotros hemos mostrado esas informaciones donde se puede ver una fotografía tremenda y dantesca de que había en los 9 días previos al 8M un estallido en 2 comunidades autónomas, en Madrid y en Valencia, un verdadero estallido de casos, incluso en el caso de la Comunidad Valenciana, hasta de hospitalizados. O sea, los días en los que se nos estaba diciendo que no pasaba nada, la Comunidad Valenciana acumulaba más de 150 personas hospitalizadas por COVID-19. El mismo día 8M, en Madrid, había 16 personas fallecidas y había 50 y pico, casi 60 personas que estaban directamente ingresadas en unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo puedes decir que no hay un problema con el contagio del coronavirus? Pero ellos tenían que dibujar esa fotografía. ¿Qué era lo que querían en esos momentos? Cargos que no dijeran eso. Se pasó eso. Quitamos la posibilidad de alertar a la población. Han provocado un foco y han provocado estallidos, han provocado una ola de contagios. Esas olas de contagios han costado vidas. Y como ahora están literalmente tiritando por las reclamaciones judiciales, ahora quieren gente que ejecute el mismo plan, pero negando toda la materia, todos los hechos que tienen que llegar a los jueces para que sean juzgados. Por eso le cortan la cabeza a Pérez de los Cobos. Veremos qué es lo que sigue ocurriendo. Ahora, como tú estás diciendo y estás diciendo muy bien, la juez Rodríguez Medel no es cualquier juez. Y, oye, ella tiene familia de la Guardia Civil, ella tiene un respeto espectacular por ese cuerpo, por el cuerpo benemérito. Yo espero que esto llegue hasta el final. Es más, tengo la sensación de que están siendo tan toscos, tan obscenos, con esa impunidad que les ha dado esta dictadura mediática, esta dictadura opinativa que tienen, que creen que pueden hacer cualquier cosa. Y yo veo a la población española, veo a los jueces demasiado convencidos de que tienen que ser más independientes de lo que han sido nunca, veo a la población con un cabreo sideral, veo a un montón de capas judiciales, a capas policiales, a capas profesionales, a capas sociales en general, que tienen muy claro que no se puede marchar una persona de rositas después de haber provocado lo que han provocado en materia humanitaria y la que nos va a tocar vivir en materia económica. Este escándalo es tan mayúsculo que ahora seguiremos comentando y que sin duda enturbia a otros, pero no quiero pasar por alto, ya que estamos charlando, que me comentes, aunque sea muy brevemente, la exclusiva que ofrecías ayer en OK Diario cuando decías que el gobierno prohibió a las residencias que las familias sacasen a sus mayores contagiados en pleno colapso del coronavirus. Respecto a los ancianos, el gobierno insiste en echar la culpa a las autonomías, pero el mando único de ese tema es Pablo Iglesias. Exactamente. Hay 2 informes. Realmente la noticia se fracciona en 2 informes distintos. Uno es del 5 de marzo. Cuidado con esta fecha porque evidentemente fue 9 días antes de decretar el estado de alarma y fue claramente antes del 8M.
5 de marzo. En ese informe del 5 de marzo, el Ministerio de Sanidad, con sello oficial, recomienda ¿vale? A las residencias, y además lo pone como una recomendación expresa para los directores y gerentes de las residencias de mayores. Y les dice que donde tienen que estar cualquier persona que tenga una afección en materia respiratoria de tipo agudo, es decir, justo el cuadro que delata el coronavirus, y además el informe era sobre el COVID-19, sobre el coronavirus, tiene que quedarse confinado dentro de su cuarto, ni tan siquiera puede salir a las zonas comunes. Es decir, a partir del 5 de marzo se obligaba a la gente mayor y se obligaba a las residencias, porque una recomendación del Ministerio de Sanidad, cuando sabes que puede haber una responsabilidad civil o penal, no te la juegas y la asumes como una orden. Se obligaba a que la gente se quedase en sus cuartos, no a enviarlos a los hospitales. El tema es dramático porque ese 5 de marzo no había ninguna situación, no había ninguna sensación de colapso hospitalario. Se podían haber enviado a los hospitales perfectamente para salvar sus vidas. Y el 24 de marzo, como estás narrando, ocurre y se emite un segundo informe donde directamente se dice que 0 visitas, no pueden acudir, y además ahí sí que ya se da como orden expresa, y cuidado, no pueden acudir para llevarse, para atenderles familiarmente, para llevárselos a los domicilios. Se esgrime, lógicamente, un criterio de que hay que evitar que generen focos de contagio, pero claro, mi pregunta es muy básica. Vamos a ver, me parece de maravilla que usted diga que los familiares no se los pueden llevar para atenderles y cuidarles si usted los va a cuidar. Pero si usted no va a hospitalizar las residencias, si usted no va a garantizarles que sean hospitalizadas estas personas, sin tan siquiera les va a garantizar los test, usted no puede negar no solamente un derecho, sino un deber humanitario de atender a tus familiares. No puede hacerlo. Y lo hicieron. Y lo hicieron. Dejaron confinados, los dejaron sin contacto con sus familiares y prohibieron a los familiares que acudieran para rescatarlos. Oiga, si usted los va a atender, me parece muy bien que usted diga que los confina en las residencias, pero usted no puede confinarles si les va a negar la asistencia hospitalaria debida. Y ocurrió así, ocurrió literalmente así. Y como tú estás indicando perfectamente, Javier Algarra, esto va explicando el por qué está tan escondido con el tema de las residencias Pablo Iglesias. Él asumió el mando único, igual que lo hizo ella en materia sanitaria, él asumió el mando único en vicepresidencia social, en asuntos sociales. Las residencias son asuntos sociales. Y quien tiene la responsabilidad de lo que ha ocurrido ahí dentro y de esas órdenes, que son selladas por el Ministerio de Sanidad, pero quien las hereda y quien las ejecuta es Pablo Iglesias. Carlos, vamos de escándalo en escándalo. Esto seguro que tendrá muchas consecuencias. Carlos Cuesta, director de Con España a Cuesta, aquí en Distrito Televisión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo, hasta luego. A ver, don Jorge, usted que es experto en geoestrategia, conoce el funcionamiento de las Fuerzas Armadas, me da la impresión de que aquí el gobierno se ha estrellado contra un muro indestructible, que es la Benemérita. Bueno, uno cuando escucha estas noticias, lo primero que se le viene a la cabeza es qué necesidad hay, con la crisis tan grave que tenemos sanitaria, social y económica, de generar más polos de crispación. Y esto es una generación de crispación gratuita. Es decir, yo estaba escuchando al ministro que decía que esto entraba dentro de la dinámica de los cambios de equipos. Y yo me pregunto, ¿es responsable cambiar equipos en plena gestión de una pandemia? Esto es como si en un ataque a una unidad naval quieres cambiar al comandante. Es decir, es un movimiento absurdo. Es una excusa para no decir realmente por qué se cesa. Claro, no nos lo creemos nadie, lo que ha dicho. Sí, claro, no, yo creo que no se lo cree ni él. Lo dice tampoco convincentemente, no se lo cree ni él. A mí me parece injusto, yo creo que el coronel ha cumplido con su deber, con el deber que le marca la ley y nada más. Es decir, han metido... Quien puede haber cometido un delito es el ministro del Interior al cesarle, ¿no? Bueno, yo me he preocupado de traer el Real Decreto sobre la regulación de la Policía Judicial. Sí, el Real Decreto del que antes hemos citado, el artículo 15, pero igual tiene usted algún otro artículo a mano que también nos venga al caso. Pues sí, en su artículo 16 el Real Decreto dice: los funcionarios de las unidades orgánicas de la Policía Judicial no podrán ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice la misma o la fase procesal que la originó, si no es por decisión o con la autorización del juez o fiscal competente. Pues yo creo que se la han saltado. La ley está perfectamente clara. Don Fernando, ¿qué impresión le da? Es más, hay que apuntar a lo que estáis diciendo, que la propia ley orgánica del Poder Judicial, en el artículo 550.2 también lo dice, y el ministro del Interior creo que ha sido durante, más de 20 y tantos años juez instructor en la Audiencia Nacional, con lo cual sabe perfectamente de lo que estamos aquí hablando en este plato.
Es decir, él es consciente de esta situación, pero no dejamos de sorprendernos porque en realidad nos tiene acostumbrados este gobierno a vivir continuamente en una cloaca política, en una cloaca que nos está convirtiendo a la sociedad pues realmente en muy escrupulosos a la hora de saber qué es realmente lo que se dice de la verdad y qué no. Entonces, no deja de ser un cúmulo de tropelías. En realidad, lo que se está tratando de hacer es una purga que cada vez es más necesaria, ahora más necesaria, para tratar de evitar, lógicamente, la encausación de las personas que pueden ser responsables. Está bajo tutela judicial, como bien habéis apuntado, la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, pues la verdad es que es de las mejores instructoras o destructores que tenemos ahora mismo en Plaza Castilla y en la carrera judicial, y no se va a dejar amedrentar por nada de lo que políticamente le pueda afectar. O sea, el general Díaz de los Cobos ha cumplido con su obligación y con su deber, y yo creo que aparte de estar orgulloso de ese cuerpo, igual que del Ejército, de la Policía Nacional, yo creo que puede estar muy tranquilo y muy a gusto y muy honroso de lo bien que lo ha hecho, no por esta situación en la que lógicamente ha instruido un cúmulo de situaciones y de datos que, como están bajo vigilancia judicial, no se pueden relevar, o sea, no se pueden relatar no puede trascender, ¿no? Es evidente que el gobierno está en ese momento se vio convulso porque no tenía esa información que acusaba directamente o que apuntaba directamente hacia el delegado de gobierno. Está clarísimo, es decir, pues, pero no consiguen no van a conseguir frenarlo, es decir, la instrucción y en España, concretamente, nuestro sistema jurisdiccional establece que solo se juzgan hechos probados, y aquí se juzgan solo hechos probados. Esa instrucción está hecha para salvaguardar y ver que de las diligencias que se han tomado, por eso es un procedimiento judicial penal, es decir, son las adecuadas o no para determinar quién puede estar investigado y quién no. De momento, José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, ya ha sido citado como investigado el próximo día 5 para prestar declaración. Y según hemos sabido, el informe de la Guardia Civil apunta muy directamente al ministro Salvador Illa y al jefe de la Oficina de Alarmas Sanitarias, Fernando Simón. ¿Qué les parece, señores, esa cortina de humo que ha tratado de desplegar el ministro Marlaska, echando el hueso de, bueno, oye, que os subo el sueldo y aquí todos amigos? Bueno, a mí me parece que esto... Que ha pinchado el hueso ahí, ¿eh? Claro, la Guardia Civil no se va a doblegar simplemente porque les den lo suyo, merecido, que es la equiparación salarial. Pero aparte, no debemos de olvidar, amén de lutos oficiales, que yo no los entiendo, porque los lutos se establecen una vez ha finalizado la situación que los produce, que ha producido el luto, los fallecimientos, y por lo tanto debería de esperarse a que esto termine, porque si hoy hacemos luto oficial y mañana mueren 5 personas, 10, 20, parece que estos no están dentro del luto, son posteriores al luto, ¿no? Una cuestión que yo no puedo entender muy bien. Pero en cuanto a subir el sueldo, ahora mismo es algo que no tiene sentido cuando además uno lee que será efectivo dentro de unos meses, no ahora mismo, lo cual clarifica más que se saca para calmar las aguas, pero no creo que eso le vaya a valer como argumento, ¿no? En general, yo escuchaba una entrevista muy interesante a Alfonso Guerra, en la que decía que él creía que lo mejor que se había hecho en la transición había sido terminar con las dos Españas, y que estos nuevos políticos habían vuelto a generar otra vez las dos Españas. Este tipo de movimientos, este tipo de situaciones que no tienen sentido, lo que generan es crispación en la población y tendremos problemas de índole social y de índole de seguridad. Estoy seguro. Sobre todo hay una cosa que es puntual y es clara, es decir, porque las cifras son las cifras. Es decir, las ideas son ideas y todo el mundo, y aquí cabe cualquier idea, siempre y cuando democráticamente se defienda, democráticamente. Pero las cifras son las cifras, y si el ministro del Interior está hoy casualmente ofreciendo una subida salarial a ese cuerpo, que no, por supuesto no discuto, sino que claro que se lo merece, es decir, cuando sabe perfectamente que las arcas del Estado están diezmadas absolutamente y va a ser muy difícil el cumplir lo que está diciendo, pues hombre,
es que blanco y en botella. O sea, es que no hace falta simplemente observar, simplemente ser observador de lo que está pasando todos los días en nuestro país. Es decir, cada día se esquilma más, cada día se ven que ni tienen el menor reparo en disimular la tropelía. Es decir, con estos otra más. Es decir, pues bueno, pues así como, no sé si has dicho tú, ha dicho antes Carlos Cuesta, es decir, pues les doy un hueso como para que se entretengan. Mira, les ofrezco la subida salarial, que ya no era de ahora, la subida salarial viene de mucho atrás. Ya estaba pactada en 3 fases, faltaba la tercera fase, pero correcto. Claro, la saca ahora en el momento más oportuno, ¿no? Para ver si consigue acallarles con esto. Y sobre todo en plena crisis económica que estamos encima. Es decir, con lo cual es una cosa que es, pues como lo otro que iba diciendo el viceministro del primer ministro de Gobierno, de Pablo Iglesias, de facilitar el salario mínimo vital, pero ¿de dónde va a salir? O sea, si el problema está no es cuestión de ofrecer, porque puedes ofrecer lo que tú quieras, pero la cuestión es que luego, objetivamente, cuando eso lo lleves de facto a la resolución en el que tienes que empezar a pagar, ¿de dónde lo vas a sacar? De todos modos, el honor, que es la divisa de la Guardia Civil, no se compra con una subida salarial, ni muchísimo menos. Si eso es lo que cree el ministro Marlaska, está bien equivocado. Menudo escándalo tenemos sobre la mesa. El ministro de Interior cesando fulminantemente al jefe de la comandancia de la Guardia Civil, que está investigando justamente al Gobierno por si ha cometido irregularidades, por si ha ocultado información para no deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo. La investigación sigue adelante y veremos hasta dónde llega. Y nosotros también seguimos adelante con este asunto después de una pequeña pausa. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Ha hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardo 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En prestamosmadrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener el primer préstamo sin intereses para todos los telespectadores de Los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros. Sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en prestamosmadrid.com y solo si se identifica como seguidor de Los Intocables obtendrá el primer préstamo sin intereses. ¿Sabías que nuestro intestino almacena una estructura que fabrica y aloja el 80% de nuestras defensas? Y es que resulta que la flora intestinal... Según publica hoy el diario La Razón en su portada, la Guardia Civil ve indicios contundentes para imputar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, por haber avalado la celebración de manifestaciones masivas el 8 de marzo, a pesar de conocer los riesgos sanitarios que podrían conllevar. Se trata de la misma investigación que ha llevado a la jueza Carmen Rodríguez Medel a citar como investigado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que deberá declarar el próximo 5 de junio. La misma investigación que, al parecer, ha sido la causa de la fulminante destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Tenemos comunicación con José Antonio Sánchez, él es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Señor Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merece la destitución del coronel Pérez de los Cobos? No, pues es probablemente el mayor escándalo de este gobierno, pero como este escándalo tapa al escándalo de Bildu. El de Bildu tapó al de las mascarillas defectuosas, el de las mascarillas defectuosas a las mentiras con Iglesias. Estamos escándalo tras escándalo que yo no sé si la sociedad española se está empezando a anestesiar de este gobierno socialcomunista que tiene una hoja de ruta claramente y vergonzantemente bolivariana de llevarnos al desastre, y ahora este escándalo lo que hace es dar unas muestras a toda la población de que se están inmiscuyendo en la justicia directamente, porque como todo el mundo sabemos, la policía judicial durante todo el día de hoy, durante todo el día de ayer, todos los medios lo estáis explicando, tienen que dar debidas cuentas de sus investigaciones a los jueces y a los tribunales, que son a quienes les deben dar cuentas, y no a ningún político, aunque el señor Marlaska todavía no haya entendido en qué lado está. Y lo que ha hecho el señor Marlaska es, una vez que todo el mundo estamos viendo esta vergonzante destitución de un coronel ilustre en la lucha contra el independentismo, ilustre en la lucha contra ETA, de intachable hoja de servicios, y como se ha visto el cese, lo que ha hecho esta mañana ha sido filtrar las diligencias, esos 81 folios, al País, a la SER, en fin, a sus medios voceros de este gobierno, pensando que los humildes españoles íbamos a leer el informe y íbamos a pensar que la Guardia Civil estaba haciendo algo mal, cuando la Guardia Civil, una vez más, da muestras de su intachable trabajo en esos 81 folios, donde yo recomiendo a todos los televidentes de Los Intocables, Javier, que si tienen ocasión de ver el informe, que ya lo han repartido por todas las redes sociales y por todos los sitios, vean el folio del 76 al 78, donde el ministro Illa y Fernando Simón se reúnen con los responsables de las iglesias evangélicas que tenían previsto hacer una reunión, un encuentro el viernes día 6 de marzo, y cómo el ministro Illa y Fernando Simón les dicen que no pueden hacerlo de ninguna manera, porque aunque solo ha habido 22 contagiados por aquel entonces en España, la pandemia viene y no se puede celebrar actos multitudinarios, con además un informe de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, informe que llevaron el ministro y Fernando Simón a esta reunión con los responsables de ese congreso evangelista, prohibiendo que se celebrara.
Y 2 días después, no solo no prohibieron que se celebrara el 8 de marzo, esa multitudinaria reunión, recordemos, el Congreso Evangelista estaba previsto para 5.000 personas y esto era 1 millón de personas las previstas, no solo lo prohibieron, sino que ya saben todos ustedes que es que nos alentaron a que había que ir y a que había que llenar las calles y había que llenar las plazas. Y no solo eso, nos pusieron en riesgo a todos los españoles porque ese fin de semana, recordemos, se celebraron partidos de fútbol, encuentros, el partido Vox estuvo en Vistalegre. El ministro, sabiendo esto, Fernando Simón, sabiendo esto, deberían haber prohibido todas las concentraciones de gente porque nos han puesto en peligro a muchísima gente y probablemente por su culpa haya fallecido mucha gente. Por lo tanto, el ministro Marlaska, para empezar, debería haber dimitido ya en el día de hoy y todavía no lo ha hecho. Y el ministro Illa y Fernando Simón deben dar cuentas de lo que han hecho, de lo que han decidido ante la justicia, y este gobierno se tiene que ir a su casa cuanto antes mejor. Hombre, también debería dimitir José Manuel Franco, el delegado del gobierno en Madrid, que para empezar es el único imputado de momento, ¿no? Bueno, José Manuel Franco, es que yo todavía no puedo entender cómo sigue en su cargo viéndose lo que se está viendo en estas diligencias, que él tenía conocimiento y no solo no prohibió, sino que autorizó. Pero bueno, es verdad que José Manuel Franco es un delegado sindicalista del PSOE que está haciendo labores más de calentar a todos los ayuntamientos y a todos los grupos socialistas en todos los municipios, y de delegado de gobierno hace poco, con la intachable delegada de gobierno que teníamos antes. Y el señor este que nos han puesto ahora, que lo que hace es eso, pues de delegado socialista. Efectivamente, como usted dice, el informe ya lo hemos leído todos porque corre a sus anchas en las redes sociales, y algo que todos sospechábamos, que el gobierno tenía información pero no la revelaba para no deslucir esa manifestación feminista del 8 de marzo, resulta que viene a demostrarse en ese informe. Como usted bien ha indicado, esa reunión con iglesias que tenían previsto hacer su convención, se les dice que no lo hagan y sin embargo sí se deja que los demás actúen a su aire y se mantiene la famosa manifestación. Me temo que está bastante claro que aquí tanto el ministro Salvador Illa como el responsable de alertas sanitarias, Fernando Simón, van a tener que dar más de una explicación, ¿no? Pues van a tener que dar más de una explicación. El siguiente, como bien dices, Javier, es Iglesias, que estaba muy metido en todo esto, que fue uno de los alentadores con su señora y también ministra Irene Montero, que recordemos que fue una de las que quería hacer la hoja de ruta llevando esa ley de la igualdad antes del 8 de marzo para el 8 de marzo celebrarla. Es decir, era una hoja de ruta que tenían ya marcada y de la que no solo se arrepienten, sino que encima están mandando a todos los medios de comunicación hoy y seguirán mañana a decir que es que la Guardia Civil que son corruptas o no sé muy bien, porque yo he oído esta mañana a don Juan Carlos Monedero, le pongo el don por no sé muy bien por qué, diciendo que es que la Guardia Civil no podía, ni policía podían decir que habían tenido una conducta intachable para defender a Marlaska. O sea, es increíble ahora que los intachables cuerpo de la Guardia Civil y Policía Nacional que llevan demostrando con lealtad a la justicia de este país contra un partido o contra otro, contra delincuentes de todo tipo, ahora encima sean puestos en entredicho por este gobierno, que es lo que hace el comunismo, es la ruta comunista a la que nos están llevando. Don José Antonio, usted como coordinador de municipios del PP de Madrid ayer estuvo en la videoconferencia que Isabel Díaz Ayuso mantuvo con los alcaldes de las poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Cuénteme qué impresión tiene, cómo está yendo la desescalada. Bueno, pues la desescalada está yendo más despacio de lo que a los municipios de menos de 10.000 habitantes les gustaría. Tengamos en cuenta que son poblaciones pues, relativamente pequeñas, con bastantes términos municipales, por lo tanto no es lo mismo que en una gran ciudad donde, bueno, pues cuando sales estás rodeado de gente siempre por todos los sitios. Los pueblos pues tienen la fortuna de salir y estar en muy poco espacio en el campo, y lo que se pide es un poquito más no sé si de mano izquierda, sobre todo con los municipios que no están teniendo casos y que son de poca población. Pero te voy a contar un detalle a ti y a todos tus oyentes, Javier, de esta reunión. Sabes que el ministro dijo que había unas condiciones para los municipios de 5 a 10.000 habitantes, que era que no pasaran de 100 habitantes por kilómetro cuadrado de densidad para poder acogerse a las condiciones, digamos, un poco más flexibles que se les ha dado a esos municipios en toda España. El señor delegado de gobierno del que acabamos de hablar, el señor Franco, se ha tomado la libertad de mandar un comunicado a todos los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes diciéndoles que aunque el ministerio diga que la densidad tiene que ser de 100 o menor, si tienen más de 100 de densidad, que no pasa nada, que bajo la responsabilidad del alcalde pueden flexibilizar las medidas sanitarias.
estamos hablando de la vida y la salud de las personas. Un delegado del gobierno desquitando o desmintiendo o deshaciendo una orden ministerial del ministro de Sanidad. ¿Qué ha pasado? Que ha habido algunos alcaldes, sobre todo socialistas, que han hecho bandos diciendo que aquí no pasa nada, que como el delegado de gobierno les ha dicho que aunque tengamos más de 100 de densidad, pues podemos hacer lo que queramos, pues están haciendo bandos bajo la responsabilidad de esos alcaldes, asumiendo ellos una responsabilidad en salud pública que no les compete por un comunicado del delegado de gobierno, de este señor que debería haber dimitido ya. Es decir, la confusión a la confusión, porque yo personalmente, Javier, no estoy de acuerdo con el término de la densidad, porque la densidad no hablan del casco urbano, hablan de los términos municipales, y no puede ser que una población, porque tenga más o menos término municipal, le influya más el número de habitantes. Si habláramos de la densidad solo del casco urbano, sí, pero en este caso no. Pero una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es desdecir al Ministerio de Sanidad en una orden muy clara de que si tienen menos de 100 personas por habitantes por kilómetro cuadrado no pueden tener esa flexibilidad de horarios. El delegado de gobierno mete la pata hasta el fondo. Esperemos que no pase nada y que no haya víctimas, porque si no es un motivo más de denuncia. Bueno, José Antonio, esto lo que viene a demostrar es que aquí las decisiones se toman por cuestiones políticas y no técnico-sanitarias. Es un político el que ha dicho es igual lo de la densidad de población. Eso nos hace pensar, ¿fueron también cuestiones políticas y no técnico-sanitarias las que llevaron al Gobierno a no autorizar el pase a la fase 1 de Madrid cuando lo solicitó por primera vez? Bueno, pues no cabe ninguna duda, yo creo que ya a nadie en España, de que fueron razones políticas, porque si no fueran razones políticas nos hubieran dado con transparencia las razones técnicas, nos hubieran dado con transparencia quién es el comité de expertos técnicos que deciden qué comunidad pasa de fase o no, y como todo eso lo siguen teniendo oculto, lo único que podemos pensar ya, después de tanto tiempo, es que cada decisión que toman es una decisión política que cada vez tiene menos que ver con el tema sanitario, con el tema de salud. José Antonio, dentro de unos minutos vamos a tener ocasión de hablar aquí en el programa con el consejero delegado de Viena Capellanes, que es una de las empresas que junto con Telepizza y con Rodilla participaron en el gran operativo para conseguir llevar los menús escolares a los niños que tenían beca de comedor. Y quería comentar con usted por qué la izquierda y Podemos muy especialmente se echó encima de eso en algo que me recordó a lo de Amancio Ortega cuando hacía donaciones, poniendo el grito en el cielo que por qué empresas privadas de una manera solidaria ponían en marcha sus operativos para colaborar con la administración y les pareció tan mal. Bueno, porque quieren cargar contra todo lo privado. Lo que quieren es que solo sea público, las cosas públicas, y todo lo privado y lo que huela a colaboración privada hay que destruirlo. Como bien dices, Javier, a Amancio Ortega se le quiso destruir y todavía le quieren destruir, a pesar de que ha donado y ha comprado más material sanitario que el mismo gobierno. Ahora quieren ir a por estas empresas que lo único que hacían era colaborar con la Comunidad de Madrid para en ese momento de crisis, donde no podíamos abrir nada, donde nos teníamos que encerrar todos, pudieran ayudar en la manutención de muchas familias y de muchos niños, y quieren destruir, pues estamos viendo el caso del señor Sarasola, que también le quieren destruir todo lo que huele a colaboración privada. La izquierda comunista quiere ir a destruirlo. Quieren que su hoja de ruta, y es público y paguitas para que me deban favores y luego voto. ¡Qué barbaridad! José Antonio Sánchez, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, y a todos vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, ¿qué? Pues hay una cosa que me hizo mella cuando a tenor de las palabras que ha realizado el ministro del Interior, que la destitución del general Gómez de los Cobos, Pérez de los Cobos, mejor dicho, que se basaba en una situación de pérdida de la confianza. Sí, eso fue lo primero que dijo. Pero lo que no pasa que hoy ha reculado con lo del reordenamiento de equipos y tal, ha tratado de disimular. Claro, ha tratado porque la pérdida de confianza Mendallo, pero incluiría alguna motivación. Claro, exacto, porque es a lo que iba. Es decir, que el primer motivo que da el ministro, que después de, ya, como he dicho antes, que después de haber estado una carrera judicial profesional larga, ha estado en la instrucción de un montón de casos y sobre todo de delitos muy graves en España, en la Audiencia Nacional, pues caiga en este tipo de acciones, ¿no? Sobre todo contra los fuerzas y cuerpos de seguridad y de expedientes intachables como el de el coronel de la Guardia Civil. Con lo cual, yo, la verdad es que lo de que ha perdido la confianza, no es que haya perdido la confianza, es que cualquiera que escuche al ministro pierde la confianza completamente en lo que ya dice o vaya a decir. Es decir, porque, como bien hemos comentado antes, en breve tendremos todos encima de nuestra mesa
la instrucción de ese atestado que elabora la Guardia Civil y veremos realmente por qué se destituye al coronel y por qué se han dado este tipo de pasos y no antes o no después. Es decir, está clarísimo, todo efecto tiene toda causa tiene un efecto y este efecto lo tiene que hacer porque es parte del cuaderno de bitácora de un gobierno claramente marcado comunista, ya no voy a decir ni socialista, comunista, para cargarse la base y los estamentos que son necesarios para constituir un país democrático, es decir, una democracia. Y es donde van directamente a la línea de flotación de esos estamentos para intentar, en el momento que se puedan pudrir un poco más, cambiarlos y regenerarlos por sus propios atlatres o amigos. Sí, yo prefiero analizar las cosas desde el punto de vista de la inteligencia para no entrar en ideologías políticas. A diferencia de lo que está haciendo el gobierno, sí. A diferencia de lo que está haciendo el gobierno. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia hay que hacer un análisis fácil, ¿no? Fernando Simón ha declarado en varias ocasiones, y lo reitera, que la manifestación del 8M no tuvo especial incidencia en los contagios del COVID. Pero hay algo que parece que nos olvidamos. La pandemia no comenzó el día que se decretó el estado de alarma, comenzó mucho antes. El estado de alarma es la consecuencia de no ser capaces de pararla por no haber tomado medidas. Si el 8M, que es muy poquito antes de que se establezca el estado de alarma, en esa manifestación se estaba a menos de 2 metros distancia de transmisión, sin mascarilla, ¿cómo se puede defender hoy en el proceso de desescalada que nos reunamos solo grupos de 10 personas con mascarilla porque grupos más mayoritarios, más numerosos, son susceptibles de que nos contagiemos? Según declaración del gobierno, 150.000, ¿no?, hubo en esa manifestación. Claro, ¿cómo se puede defender una cosa y la otra una misma persona? Pero claro, Fernando Simón, yo lo decía, me parece que el día que me entrevistaste, que a mí un día me definió un amigo que era un analista político, que era el que era capaz de predecir lo que iba a pasar mañana para pasado explicarnos por qué no había ocurrido. Efectivamente. Y esta ha sido la labor permanente de Fernando Simón. Ahora mascarillas sí, ahora mascarillas no. Ahora juntos sí. Hoy tiene mérito. De repente 2.000 muertos menos, 1.900 y pico. Sí, bueno, los muertos. Aquí tenemos capacidad de hacerlos resucitar, o las mentiras de antes que borraban muertos se añaden, ahora se quitan. Eso, desde el punto de vista de la inteligencia hay algo que es inverosímil, y es que no seamos capaces ni de contar los muertos. No estamos hablando de un país que somos una potencia mundial, que tenemos avances tecnológicos y no somos capaces de contar los muertos, no somos capaces de dar una cifra exacta. Pero ¿en qué país vivimos, Dios mío? O sea, es además una falta de respeto a todos esos muertos, porque ya hablamos de las defunciones y ya decimos, bueno, que hoy solo han muerto 20. Bien, buena noticia. Vamos mejor, buena noticia. No, ¿cómo que buena noticia? Mala noticia, que mueran 20 y que muera uno es mala noticia. Responsabilidades. Yo solamente digo que el comandante de un barco se equivoca en un rumbo, lo encalla y hay muertos, y tiene responsabilidades de todo tipo, incluidas las penales por homicidio imprudente. ¿Será la política la única profesión en la que uno toma decisiones y no tenga ninguna responsabilidad? Hombre, teniendo en cuenta que es la única profesión para la que no se exige cualificación ni examen de ningún tipo, eso es así. Es probable que también tenga ese derecho a no tener responsabilidades. Lo que pasa es, Javier, también que la política española está plagada de insultos, de agresiones. Solo hay que ver una cosa, yo con todo el respeto hacia la persona, pero si el representante del nivel político es el señor Rufián, esto nos dice mucho del país en el que estamos. Pues es decir, bienvenido a la realidad, es lo que hay. Pero se trata de un error garrafal que es consecutivo y es consecuencia de una fatal y nefasta educación en España. Es decir, porque por eso está el señor Rufián ahí. Es decir, porque yo me imagino, es decir, que la gente, sobre todo por gobiernos de este tipo que les gusta, por los gobiernos populistas y demás, les encanta a la gente que no tiene conocimientos o que no tiene prácticamente educación. Son caldo del cultivo de los que realmente luego tienen que alimentar. Es decir, son como si dijéramos
figurillas que coloca, que de alguna forma van a necesitar llamar al Papa Estado para que les pague un subsidio y puedan seguir sobreviviendo. Bueno, es que no es nada nuevo, es decir, este tipo de conducta social comunista, más comunista que socialista, pues ya lo hemos visto en otros muchos países, con lo cual nunca ha funcionado. Pero en cuanto a lo que referías antes de la responsabilidad del gobierno, hay una cosa que está clara y que es de todos conocida, que el gobierno sí que tenía, el Ejecutivo, sobre todo ya el área de sanidad, tenía conocimiento expreso, ¿sabes?, desde enero, ¿sabes?, de las consecuencias que podían originar esta enfermedad. Bien, es verdad que a lo mejor no se sabía hasta dónde podía llegar o de qué tipo de enfermedad estábamos hablando. Podía ser una cosa parecida a la que pasó con el ébola, que bueno, que afectó únicamente a un perrito y se armó la que se armó en España, que casi le cuesta el puesto al presidente en ese momento, y bueno, y afortunadamente no hubo más contagios, no hubo contagios en España, pero claro, no se sabía, pero sí de tomar las medidas necesarias para tratar de frenar esto. ¿Qué pasa? No se ha hecho, pero todavía más INRI, es decir, esto ya es alevosía, ya directamente, que el ministro Illa y Fernando Simón se reunieran con el representante de la Iglesia Evangelista 2 días antes para decirles que no se podía hacer, era en la Casa Encendida, creo, si no mal recuerdo el dato, y eran 8.000, me parece, estaban convocados 8.000 personas, y se les negó. O sea, que eso ya no hace falta decir nocturnidad, es que es alevosía directamente. Claro, si ahí ya sabía que desaconsejaban esa reunión, es que sabían que habría que desaconsejar las otras. Claro, pues es evidente que ahí se deja claro quién es la responsabilidad de tomar la última decisión en actualizar una manifestación, 2 manifestaciones o todo tipo de reunión que hubo el día 8 de marzo. Y a todo esto, ¿dónde está Pablo Iglesias? Porque él, muy ufano, sacaba pecho diciendo que la máxima autoridad con el tema de las residencias de ancianos era él. Resulta que hace ya tiempo, semanas, que se le pidieron datos acerca del número de fallecimientos de ancianos en esas residencias. El gobierno dice que sí, que estaba recopilando los datos. Sabemos que las comunidades autónomas le han pasado esos datos, pero en todas las reuniones y comparecencias en las que está el ministro Salvador Illa se le pregunta, dice que los están tabulando y que todavía no saben nada. Y hoy, en cambio, hemos sabido que hay menos perceptores de los subsidios de jubilación. Sabemos que hay 70.000 menos jubilados en España en solamente un mes. Debemos entender que 70.000 ancianos, personas mayores, han fallecido en el último mes. ¿Cuántos ellos de coronavirus? Las cifras oficiales de muertos por coronavirus no alcanzan los 30.000 y hemos tenido 70.000 perceptores menos de ese subsidio, de esa jubilación. La verdad es que es sorprendente. ¿Dónde está Pablo Iglesias? ¿Dónde están sus explicaciones? Está muy ocupado tratando de implementar su agenda comunista en España para convertir nuestro país en una república bolivariana como Venezuela. Pausa y lo analizamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del Sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zorita 32 de Madrid.